Ya estamos empezando a conversar en esta Pauta B de jueves 12 de noviembre junto a Mirna Schindler con Claudia Álamo, que ya está conectada. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Y con Aldo Escapacase, que como está anunciado, está aquí de cuerpo presente. Hola, muchachas. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Seguimos diciendo cómo estamos cada uno, ¿no? Bueno. Y como todos nerviosos, así como que Yo creo que unas 3 vueltas más estamos. Oye, hay harto que conversar, en cambio, más siempre que hay harto que conversar, compañero. Siempre, En todo caso. como que siempre decimos lo mismo también, ¿o no? Qué bonito Hay el mucho que día. conversar Oiga, esta que está mañana. agradable el tiempo, entre paréntesis. Está No, hablando agradable, en serio. está fresco, no está muy caluroso No, pero todavía. está rico, están Por eso ricas las mismo. tardes. ¿No es cierto que están Sí. ricas las tardes? Casi frescas incluso. Sí, pues. ¿O no? Pero agradable, pues. Agradable. ¿En serio vamos a hablar de esto? Porque no venía preparado. No, pero es que para distender un rato, pues. Esto no estaba en la pauta. Hay que avisar No, de qué vamos a hablar para venir preparado, digamos. De todas maneras. Lo que sí está en la pauta es la dificultad que se está haciendo evidente para la conservación de las vacunas tan pomposamente anunciadas con bombos y platillos esta semana. La famosa vacuna Pfizer y sus 70 grados bajo cero que necesita para que no se descomponga, están dificultando a todo el mundo, porque primero como que se anunció muy sueltos de cuerpo y resulta que esto no es tan fácil. Uno creía como que, bueno, son unos frigoríficos más extremos que un simple refrigerador de casa, digamos. Hay refrigeradores como muy parecidos a los de las casas que muchas veces se usan en los centros de salud para guardar este tipo de medicamentos. No, esto requiere una infra muy superior, escasa, que ningún país del mundo tiene, han advertido organizaciones de salud. Y además hay otra sospecha que les meto al baile. Esta de que pudiera haber habido alguna pasada importante que se hicieron algunos altos socios y ejecutivos del laboratorio Pfizer con el alza de los precios de las acciones del laboratorio. El día que se hizo el anuncio se produjo una euforia bursátil, en Europa sobre todo y en Estados Unidos también en alguna menor medida, pero que permitió jugosas ganancias para mucha gente que tenía esas acciones, obviamente, que salieron a venderlas a precios muy inflados. Después no es que hayan bajado, se estabilizó ahí más o menos el resto de la semana, pero ha venido trascendiendo que hubo gente ahí partícipe del negocio que se hizo una pasada importante. Y que nos va a poner una vez más, siempre se supo desde el inicio de la pandemia que quien llegara primero en esta carrera iba a tener las más jugosas ganancias. Siempre se especuló que los laboratorios, una vez más, independientemente que la vacuna finalmente sea gratuita para quienes la reciban, que iba a ser responsabilidad de los estados más que de las personas, que iba a ser un negocio muy grande. Y que en ese negocio era perfectamente pensar en que podía haber algún tipo de especulación, de que podía haber algún tipo de arreglo de los gobiernos con los laboratorios, de que podía haber privilegios en esas materias. También se supo que desde la logística iba a ser complejo, no solo en la fabricación, sino que además en los traslados. Claro. O sea, si efectivamente se requiere tal grado de refrigeración para la vacuna, es no solo dable pensar que nos va a costar mucho encontrar los espacios adecuados para que vaya masivamente una población a vacunarse, estando salvaguardada la protección de vacunas. Es decir, tiene que haber un refrigerador que sea capaz de congelar a 70 grados en cada pueblo del país, por ejemplo. Y que con esas condiciones haya que trasladar en viaje a la vacuna, cuando vengan las bodegas de los aviones, por ejemplo. No, es bien complicado. Pero y algunos han ironizado que bueno que de alguna forma se las podrá arreglar Pfizer, porque hasta ahora es un laboratorio que no ha quedado mal parado. Exacto. Ustedes Claro, saben a qué se el tema es que refiere, saben a qué se refiere eso, ¿no? Yo sí, porque... Sí. Por el tema del... Sí, dígalo directamente, por el tema del Viagra, ¿no? Claro, el laboratorio que se Esa era arregló. la talla que circulaba ayer. Pero mira qué rápida, Mirna. No, si no es había nada caído. rápida, lo que pasa es que me llegó la talla. Me llegó la talla, entonces ya la conocía. A lo mejor no habría ya. reaccionado tan rápido. No pudimos evitar Ya. repetirla. Yo dije, wow, qué No, rapidez. no. A esta hora No, solo tampoco. una cosa, que el lunes, ¿cuándo fue? El lunes partimos con este anuncio de la vacuna, subieron los mercados, ¿no es Exacto. cierto? Se instaló, pero evidentemente aquí lo que tenemos es como el manejo de las expectativas. Porque además, ayer, la página de las noticias de la ONU decía que ningún sistema de salud del mundo está preparado para cubrir las necesidades de almacenamiento y transporte de esta cadena de frío, un poco Eso. lo que planteas tú, Aldo, y las complicaciones no son menores, porque es decir, aquí probablemente sean los países europeos, en principio, países OCDE, que puedan tener la infraestructura necesaria para poder almacenar y mantener a temperaturas ultra frías estas vacunas. Es decir, no sé si Chile
en primera instancia vamos a contar con esta infraestructura, no lo digo yo, lo leía en el día de ayer en la prensa europea, de que probablemente en América Latina no se tenga la estructura instalada para poder transportar, mantener, guardar las vacunas de esta categoría, fundamentalmente por el preparado, ¿no es cierto?, que tiene esta vacuna de Pfizer. ¿Y ustedes saben quién ha sido el gran ganador con esta información específica? No, las empresas de Rusia. refrigeración, obviamente. Hay en Corea del Sur, ponte tú, el fabricante de refrigeradores y sistema de circulación de frío Daiham Scientific, como el proveedor de congeladores Chifio Base, subieron en la bolsa un 30%. ¿Viste? Todo va encadenado, ¿viste? Cuando se anunció la vacuna, subieron no solo las acciones de Pfizer, y se hicieron, parece la pasada, algunos señores ahí, sino que subieron las acciones, ya comentábamos, de los hoteles, de las líneas aéreas, y bajaron las de comida de reparto, de los delivery. Al tiro se empiezan a hacer todas las ecuaciones. Ahora, claro, es razonable. Yo, Mina, ya me compré 2 bolsas de hielo, por si acaso. Bolsa de hielo. Oye, en cambio, esos son los ganadores. ¿Sabes quién es el perdedor de esto y que pasó de naranja encendido a rojo de ira? Trump. Porque se acuerdan ustedes que en el tramo final de su campaña, Trump había jurado y rejurado a los gringos que venía el anuncio de vacuna que a comienzos de noviembre. Entonces, todo el mundo esperaba que justo como el 1 o 2 de noviembre se hiciera un anuncio que a él lo favoreciera. Parece que él había preanunciado el anuncio apostando a eso. Pasa la elección, no está el anuncio, pierde Trump, pasa 4 días, 5 días, ¿no es cierto?, y se anuncia la vacuna Pfizer. Imagínate si hubiera hecho ese anuncio el lunes anterior, una semana antes, y el martes, día siguiente, era la elección. Tal vez otro gallo habría cantado Donald Trump. Exactamente. Ahora, solo una cosa, Mauricio, yo creo que se puso anaranjado, de amarillo anaranjado, un poco antes del anuncio de la vacuna. Sí, eso ya venía de antes. O sea, No, por eso que... digo yo, pasó de naranja a rojo, furioso. Eso, de naranja rabia. a rojo. Claro. Sí. Porque naranja ya viene, no sé si, no de nacimiento, ¿no? Ahora dicen que a Trump lo tienen a 70 grados bajo cero, un poco para congelar las expectativas de una transición más o menos civilizada en los Estados Unidos. Si ya las elecciones han puesto en duda su carácter de la democracia más potente y más fuerte del mundo, esta transición llena de venganzas, de odio, llena de gestos y fundamentalmente llena de obstáculos para que asuma el nuevo presidente, va a ser mirada con ojos muy críticos en todas partes, ¿eh? Y ya está generando, sobre todo los cambios que podría llegar a generar Trump, y en esta expectativa en torno a que renuncie antes para que Mike Pence, que es el vicepresidente, le entregue los indultos en términos de los juicios que podrían desarrollarse después, colocan a Estados Unidos en una situación increíblemente incómoda a nivel internacional. Fíjate, en elecciones, en años anteriores, cuando había elecciones presidenciales en Estados Unidos, no solo el reconocimiento de la derrota, si es que era el caso, ya se había producido en la misma noche de la elección, o a lo más en las horas siguientes, al día siguiente, si es que había algún conteo difícil. No, a estas alturas, normalmente, siempre, el presidente en ejercicio ya había recibido en la Casa Blanca a su sucesor como presidente electo, con todos los honores, iniciando formalmente y de manera solemne la transición. Y eso parece que no va a ocurrir en esta oportunidad. Uno se empieza a preguntar que si ese 20 de enero, cuando tenga que asumir Joe Biden, Donald Trump siquiera va a estar ahí en el mall de Washington entregándole el mando, tal como ocurrió cuando ganó Macri en su minuto, que Cristina Kirchner en Argentina no fue a entregarle el mando. ¿Viste que Piñera sacó otra de esas frases célebres como referencia para lo de Trump? Sí, La democracia hay que saber ganar con gracia y perder con hidalguía. Entonces, que desde Chile le esté mandando mensaje a Donald Trump, yo creo que ya es como el punto más bajo en términos de la credibilidad del presidente de los Estados Unidos. ¿Vieron la portada de la revista Time? Que está ahora muy, digamos, en redes sociales por las características que tiene. ¿La vieron o no? Pasé por el kiosco, pero no me fijé en eso. No la vi. Porque La voy a dice buscar. Time, aparece todo oscuro, una puertecita chica que se abre. Se ve que es Donald Trump saliendo por esa puerta donde entra un pequeño halo de luz, y abajo dice Time y abajo dice To Go. Time o sea, to go. tiempo de partir. Sí, esa portada ha venido circulando
Yo no sé, ¿es Dice que efectiva no es como tan- portador? Es que esa la había visto hace meses yo. Ah, ya. Entonces, Sí, pero no sé estoy si era equivocada. igual o si es portada, porque ahora efectivamente ha circulado en estas horas. Sí. Pero se levantó como una consigna. Tú dices que no es la prácticamente. portada, no me, es me original. entra la duda nomás, sí. Te entra la duda. No lo sé. Puede ser, pero lo planteo porque estaba leyendo, por ejemplo, que a Biden le están impidiendo ver los mensajes que le están llegando de los líderes mundiales, el gobierno. O sea, lo están bloqueando. No, sí, mira, es que es increíble lo que está pasando en Estados Unidos. Es una cuestión que uno no se lo puede ni siquiera imaginar. O sea, todo lo que había anunciado Donald Trump lo está haciendo. Está torpedeando y está erosionando y está socavando todavía más la democracia hasta el último día que pueda. No, es Ahora, la increíble lo que está pregunta, pasando, ¿sí? la pregunta es, digamos, más allá de este inasible carácter de Donald Trump, que probablemente todos sabemos que ya tiene una pataleta, pero su pataleta yo creo que ya está pasando a una pataleta de estrategia, ¿no? Él está haciendo cambios de figuras importantes en el tablero, en el tablero norteamericano. Tenemos a Pompeo diciendo que se va a hacer una segunda transición perfecta para el segundo gobierno de Donald Trump. Yo no me tomaría, y es por lo que he leído, por historiadores también que han seguido la pista de Donald Trump, estos cambios que podría hacer el presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero, que es la fecha en que hay que hacer el recambio, digamos, el traspaso de mando. De las cosas que podría llegar a hacer Donald Trump para no solo no asumir su derrota, sino que tratar de cambiar las cosas. Esa no es hoy día una duda menor que esté dando vuelta, al menos. Estoy buscando acá justamente el historiador, se los quiero recomendar para que lo sigan, pero aquí hay una duda legítima respecto de qué cosas puede llegar a hacer Donald Trump para derechamente no asumir su derrota. O sea, y me llama la atención, pues Joe Biden sigue funcionando, armando su equipo, pero Donald Trump está realmente en el plan tosudo, digamos, de buscar las cortapisas y decir que esto fue derechamente un fraude. Sí, aparte de la provocación que hacía Mauricio de imaginarse un mundo con una vacuna una semana antes de las elecciones de los Estados Unidos, habrá que decir que hay muchísimos factores que todavía están esperando aquella vacuna para proyectarse. Entre otros, la situación europea y del Brexit. Para una normal salida de Europa, Inglaterra también necesita una situación de normalidad que está lejos de producirse en estos momentos, o sea, está cada vez más lejana en Europa. Y para ese normal proceso que debería encabezar Boris Johnson, también es necesaria una vacuna lo más pronto posible, en términos de cómo se va a funcionar en las fronteras y esas cosas. Por lo tanto, yo creo que hay muchos líderes mundiales que están no solo esperando la vacuna, sino que acelerando los procesos y acelerando lo que va a ser este punto inconveniente y que va a demandar otra vez mucha inversión estatal, que es garantizar las cadenas de frío, garantizar el normal traslado de las vacunas y fundamentalmente una producción que genere garantías para todo el mundo, sobre todo para el mundo científico. Es increíble cómo se ha acelerado esta situación en Europa. Nadie esperaba que una segunda ola iba a ser tan agresiva. No tanto en muerte, según entiendo, en comparación con la primera ola, al menos concentradas en tan poco tiempo, pero sí en la velocidad de contagio, en lo fácil que está haciendo contagiarse en Europa. Es realmente... La tasa de contagio no es equivalente a la tasa de mortalidad con la primera ola. Claro. Es mucho más baja la tasa de mortalidad, pero es infinitamente superior a la tasa de contagio. Y eso una vez más te lleva a colapsar los servicios públicos. Claro. Otra vez hay un mejor entendimiento de lo que es el proceso de tratar el coronavirus, pero eso una vez más te va a llevar a colapsar los servicios públicos. Un aprendizaje que no terminamos de hacer. En el norte de Italia, por ejemplo, otra vez están trasladando pacientes a Alemania. Así como aquí se trasladan de regiones en estos operativos de transferencias aéreas de pacientes para descongestionar las UCI, están en Europa ya pasando fronteras los enfermos para llevárselos a atender a Alemania, que es el que tiene el sistema más holgado en este minuto, pese a que Alemania también está sufriendo una disparada de contagios y también de muerte, porque están muriendo por cientos todos los días en cada uno de los países. Y con una diferencia fundamental, Mirna, Claudia, que es que en Europa han crecido muchísimo las protestas en contra de las medidas que se adoptan en virtud de la pandemia. O sea, ya no es posible enfrentar una cuarentena sin que haya masivas y cada vez más violentas manifestaciones de quienes se ven económicamente afectados por la situación. Bueno, a prepararse. ¿Qué es lo que entonces sacamos con conclusión, Claudia, Mirna, Aldo? El autocuidado. Sí. ¿Qué medida? ¡Uy, qué está! E ir vaciando el refrigerador. Yo creo que básicamente si queréis tener la vacuna... No, olvídate. Usar la mascarilla Aldo. correctamente, lavado frecuente de manos, distancia física.
No. Pero- Mira, Aldo, para que tú sepas, esto del refrigerador no sirve un buen refrigerador. Aquí lo estoy viendo en la BBC Mundo lo trae, se van a requerir aviones refrigerados de máximo Claro. nivel que estén realmente preparados para poder hacer el traslado de estas vacunas que solo durarían 6 meses. Eso es lo que decíamos, que cómo no solo Sí. el almacenamiento, sino que el traslado, cómo haces toda Exacto, la cadena. aviones. Y cómo llevas en camiones refrigerados, que no es cualquier frigorífico, la vacuna desde su centro de producción o de distribución al avión. Es decir, es una cadena muy compleja. O sea, el cooler no va a servir acá, El ¿no? cooler no sirve. No te sirve. pues, Y la cajita para de nada. Plumavic tampoco. Menos, pues. Ay, el hielo Bolsita del picado que supermercado. decía Hoffman. El hielo seco, ¿no? El hielo seco. Es el hielo seco, eso. Sí. Bueno, el hielo seco sí podría servir, parece, porque esas son temperaturas de cuánto, 100 grados bajo cero. Nunca está de más el hielo, digamos. Nunca está de más.